buen día, buen día, buen día a todos. Gracias por estar en este lugar. Gracias por buscar de Dios. Este es nuestro primer culto presencial del mes de julio y también de un tiempo que hemos pasado sin poder asistir a este lugar. La verdad es un privilegio contar con su presencia. Es muy bueno que estén en este lugar. Estamos acostumbrados a ver para creer. Pareciera que si nuestros ojos no lo dicen, no entra la información a nuestra mente. Pero somos desafiados a creer para ver. Y algunos dirán, eso es muy difícil. Y como cristianos no somos llamados a las cosas fáciles. Estamos llamados a rondar tal vez hasta lo sobrenatural, hasta lo imposible. Pero, ¿sabes? Cuando tenemos a Dios delante, empezamos a creer que las cosas pueden ser posibles, aunque no la veamos. La palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, en el versículo 25 dice, y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hay muchas cosas tal vez que para muchos pueden estar muertas y sin solución. Pero con Dios, aquello que está muerto puede volver a vivir. Aquello que es imposible puede ser posible. Y bienvenidos a este lugar, bienvenidos a poder disfrutar de la presencia de Dios en compañía, podríamos decir. Sí, estamos deseosos de volver a vernos, hemos estado ansiosos de poder encontrarnos, pero saben, Dios estaba más todavía, ¿no? Viendo cómo nos dirigíamos a este lugar en busca de lo que Él quiere hablarnos y enseñarnos el día de hoy. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios y pedir que Él sea hablándonos en esta mañana, en este día. Padre, gracias por traernos hasta aquí. Creemos, tú nos desafías a creerte a ti para ver milagros suceder. Señor, creemos que tal vez a esas familias rotas, que tal vez creen que lo único que hay es separación, es aniquilación de la familia, creemos que tú vas a volver a restaurar, vas a volver a revivir. Creemos que aquellas enfermedades que pronostican muerte, creemos que en ti hay poder y hay vida, Señor. Creemos, Señor, que aquellos lugares que se han cerrado, laborales tal vez, Señor, creemos que tú vas a extender tu mano de poder y el sustento llegará a la familia. Señor, sin ti, Señor, es difícil vivir. Y gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por estar aquí, gracias por bendecirnos. Y creemos, Señor, tú tienes un tiempo especial para nosotros. Y por eso decimos, Señor, no hay nadie más grande que tú, no hay alguien sobre ti jamás. Tú estás sobre todo, Dios. Nadie es como tú y a ti te alabamos y adoramos y vamos a darte toda la gloria y la honra, Señor, porque creemos en tu palabra, Señor, porque creemos que hay resurrección, Señor, cuando tú estás, cuando tú obras, cuando invocamos tu nombre, Señor. Bendito y adorado sea tu nombre, Jesús. Amén y amén. Yo les invito a que juntos podamos alabar a este Dios vivo, a este Dios poderoso, a este Dios misericordioso, a este Dios que está y que no nos abandona, que nunca nos deja solo, que siempre Él va a estar con su poder ayudándonos a poder ir más allá de lo que nosotros creemos o podemos ver, ¿no? Porque en Dios hay poder, en Dios hay esperanza, en Dios hay resurrección, ¿no? La gloria y la honra sean para nuestro Dios.
razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Cántale al Rey, dile, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Una vez más, levanta tu voz y cántale y dile. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Levanta tu voz y dile, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya. Cántale al Rey. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.
Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Levanta tu voz. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a tomar asiento. Bienvenido a casa de Dios. Bienvenido a la familia del Señor. Qué lindo es alabar a Dios, ¿no? Qué lindo es saber de que en Él hay compañía, en Él hay fortaleza, en Él hay victoria, ¿no? En Él hay esperanza, en Él hay amor. Y en Él creemos, ¿no? Y en Él está fundada nuestra vida. Hablaba con muchas personas y decía que si no fuera por Dios no tendría familia. Si no fuera por Dios no tendría trabajo. Si no fuera por Dios no tendría salud. Si no fuera por Dios, mi presente sería muy triste. Pero gracias a que Dios obra en las vidas de las personas y obviamente en mi vida, puedo decir de que tengo familia, de que tengo trabajo, de que tengo presente y tengo futuro con el Señor. Qué bueno que es eso, ¿no? Saber de que Dios está en todas las áreas de nuestra vida. Dios no es solamente para los domingos a las 10 de la mañana, no, Dios es todos los días, todas las horas, en todos los tiempos, con todas las personas, ¿no? Ese es Dios y ese tiene que ser Dios en nosotros también. Así que vamos a alabar y seguir adorando a Dios a través de lo que tenemos, ¿no? Con Él. Y hay algo que nos une, y hay algo que nos ayuda, nos revela, que nos muestra, que nos enseña, y esa es su palabra. Vamos a leer los textos que tenemos para aprender en este julio, ¿no? Y se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 21. Vamos a repetir todos juntos, y esto dice así, a ver. La creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 21. Vamos de vuelta, ¿sí? La creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 21. ¿No? Eso es, ¿sabe? Hoy estábamos haciendo énfasis en el versículo de que los que creen en Dios, ¿no? Esos van a tener vida, ¿no? Si creemos en Él, aún lo muerto puede resucitar, aún lo que se corrompe, lo que entra en grado de putrefacción puede traer vida, ¿no? Puede traer gloria a Dios. Entonces vamos a aprender esta palabra, ¿no? De que hay vida, hay poder en las manos de nuestro Dios. ¿Sabe? Vamos a tener una semana muy especial esta semana. El día 9 de julio, los hombres de toda casa de Dios van a tener la oportunidad de pasar un tiempo en compañía, ¿no? De todos los hombres de los distintos anexos. Va a ser en la iglesia central a las 10 de la mañana, nos vamos a encontrar, vamos a pasar más detalles luego, pero también ese día como nación vamos a estar clamando a Dios, ¿no? Vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo que Dios
esté levantando a Argentina. Pareciera que Argentina está al borde de la muerte. Pero sabe, cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios cree, no, aún los muertos resucitan. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿no? Aún lo que creemos, no hay esperanza, empieza a cobrar vida, ¿no? Vamos a creer en este Dios de poder, en este Dios que va a hacer milagros en las vidas de los argentinos y en la vida de muchas familias en todo el mundo también. Vamos a continuar hablando con Dios a través del canto, a través de las melodías, diciéndoles cosas hermosas a nuestro Señor, y vamos a buscar en Él ese refugio, ¿no? Esas respuestas que necesitamos para encontrar la tranquilidad, la paz, ¿no? Que nosotros necesitamos sentir aún en los tiempos de conflictos. Vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a buscarle a Él creyendo que en Él hay poder, ¿no? En Él hay resurrección, en Él hay mucho más de lo que nosotros podemos dar o llegar, ¿no? Así que vamos a tener este tiempo donde vamos a abrir nuestro corazón y buscarle a Él, ¿no? Decirle, Señor, no hay nadie más que tú, nos rendimos a ti, ¿no? A decirle con nuestro canto, usando la música, cosas hermosas, y vamos a elevar nuestras voces en adoración a nuestro Dios. Yo les invito a que nos pongamos de pie y a que juntos adoremos a nuestro Dios. Él está aquí, Él está aquí, deseosos de hablar contigo, deseosos de tocarte, deseosos de revelarte lo que Él tiene para tu vida, para la mía. Que no sea solo algo que hacemos mecánicamente, sino que lo que le digamos, lo pensemos, lo meditemos y le entreguemos al Señor. Que Él nos llene de su poder. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí. Vida eterna
sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Levanta tu voz y dile: para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasar el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y me haría rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, y no podría estar ante ti,
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Cuanto más conocemos a Dios, nos damos cuenta que los mejores momentos y mejores tiempos que nos toca vivir son cerca de Él. Y cuando nos damos cuenta cómo Él obra cada día en cada situación, nuestro corazón se conmueve. Y empezamos a saber de que Dios no es solo una tradición que nos enseñaron, por allí sí lo hicieron. No solo le compete a los religiosos de la iglesia, sino que tiene mucho que ver con mi vida, con la vida de Él. Yo te invito a que en este tiempo, ahora, y antes de pasar a la palabra, puedas hablar con Él y darle gracias, primeramente por la vida. La vida, hermanos. Tantos han partido en este tiempo. Tantos ya no están acá. Pero si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Es porque Dios quiere obrar con tu vida. Cierra tus ojos y háblale. Dale gracias a Dios por la vida. Y dile: Señor, haz de mi vida lo que tú quieras hacer. Oh, Señor. Y no podría estar ante ti, Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Padre, cuando te escuchamos hablar a nuestras vidas a través de tu palabra, a través del mensaje que tú tienes para con nosotros, cuando debemos hablar a través de las circunstancias, Señor, que nos suceden, nos damos cuenta, Dios, que eres un Dios vivo y poderoso. Nos damos cuenta, Señor, que tú caminas a nuestros lados. Nos damos cuenta que lo bueno y lo malo que nos sucede, Señor, es para nuestro bien, para nuestra enseñanza, para abrirnos los ojos, para revelarnos a un Dios vivo y poderoso, para saber, Señor, que nosotros solos no podemos sin ti, oh Dios. No podemos sin ti, Señor. Dios, ayúdanos a buscarte de todo corazón y a ansiar con todo nuestro ser tu presencia. Señor, háblanos esta mañana. Háblanos cada día, a cada momento, a cada instante, Señor, háblanos. Háblanos. Y trabaja en nuestras vidas, Señor, porque te necesitamos. Eres tan importante para nuestras vidas. Sin ti no sabemos qué hacer. Sin ti el pasado quiere robarnos el presente.
Sin ti nos olvidamos de amar, de perdonar. Sin ti, Señor, creemos que nuestra vida nos pertenece y en realidad tú pagaste por nuestra vida y es tuya, oh Dios. Háblanos, Señor. Háblanos, Dios. Y usa a tu hija esta mañana en el nombre de Jesús. Unge sus labios y ayúdanos, Señor, a buscarte siempre. Amén y amén. Vamos a tomar asiento. Quizás está hace rato con vos, pero decirle a la persona que tenés a tu lado, ¿sabes? Tu vida me bendice a mí. Tu vida me hace bien. Gracias por estar esta mañana aquí. Gracias por que juntos vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a disponernos a eso. ¿Cómo están? Que el Señor le bendiga. Qué lindo poder reunirnos, ¿no? Qué lindo poder volver a estar juntos. Aunque a algunos parece que le han tenido miedo al frío. Pero el Señor está donde quiera que estemos y el Señor nos va a hablar lo que Él quiera decirnos, ¿no? Qué difícil cuando uno escucha que el Señor nos hable a través de esta palabra. Y cuando uno tiene que estar acá, es una gran responsabilidad, pero también es poder compartir lo que uno estudia, ¿no? Y como decía el pastor hace rato, seguimos estudiando los versículos, seguimos estudiando la palabra. Cada mes le seguimos mandando para que pueda leer la Biblia. No sé si cómo le ha ido en el mes de junio, que ya terminó, que ya vamos en la mitad del año. Y en el mes de junio había para leer mucha historia del libro de los Hechos. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos? Alguna vez en su vida, no digo ahora en junio, pero alguna vez leyeron todo el capítulo de Hechos. Y es impresionante cómo el Espíritu Santo obra en este capítulo, ¿no? El Señor Jesús se va, nos deja una promesa, les deja una promesa a ellos de que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso es que el libro de los Hechos habla y nos habla mucho del Espíritu Santo. Vamos a orar primero pidiéndole al Señor que Él sea hablando, ¿no? Ustedes no me vean a mí, ustedes hagan de cuenta que Jesús le está hablando. Qué difícil, ¿no? Pero el Señor nos ama y Él nos habla a través de su palabra todo el tiempo. Señor, te alabamos y te damos gracias por este momento que podemos compartir, por esto que vamos a leer, que vamos a aprender y que vamos a atesorar para nuestras propias vidas. Señor, te alabamos en esta mañana, te damos gracias. Gracias por los hermanos que están aquí, gracias por los que van a ver el culto en la noche, en la tarde. Gracias, Señor, porque tú estás bendiciendo sus vidas y estás llegando a sus hogares de una u otra forma. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, ¿no? El libro de los Hechos fue escrito por Lucas y muchos historiadores dicen que el libro de los Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas, ¿no? Él da testimonio de todo lo que Jesús hizo, de todo lo que pasó. Él escribía y escribía y escribía. Y cuando estaba leyendo y estudiando en el libro de los Hechos, vemos que la vida de las personas fueron transformadas. A partir del capítulo 1, cuando ellos reciben la promesa del Espíritu Santo, ellos empiezan a trabajar y a llevar el Evangelio. ¿Cuál era el propósito de los discípulos? ¿Cuál era el propósito que Jesús le había dejado cuando se fue? En Mateo 28, 19, 20. ¿Qué dice? Exactamente, ir, predicar, hacer discípulos, bautizarlos. Y ellos empezaron a hacer todo eso en Jerusalén. Y empezaron a muchas personas a creer por el testimonio de ellos de lo que estaban hablando. ¿Y qué pasó en medio de Jerusalén? Empieza la persecución, ¿no? Porque empieza la guerra con los mismos judíos, con los mismos fariseos, que no le creen, que ya viendo cómo el movimiento del cristianismo empieza a crecer. Entonces los empieza a perseguir, a matar, a encarcelar, ¿no? Y ellos deciden, por fuerza mayor o por la forma en que venía, de salir. Y empieza a llegar la palabra del Señor a Judea, a Samaria. ¿Se acuerdan cuando
Jesús le dijo en Hechos 1:8, me seré testigo y predicarán en Jerusalén, en Samaria, en Judea. Le dice todo eso y ellos como decían, bueno, vamos a ir creciendo acá. Y no, a través de la fuerza, a través de la persecución, de la muerte, ellos tuvieron que salir. Y la palabra del Señor se siguió predicando. Y ustedes saben que en el libro de Hechos, hasta los primeros 13 capítulos, está hablando de todo lo que pasa en Jerusalén y todo lo que hicieron los primeros discípulos. Y a partir del capítulo 14 hasta el 28 que termina Hechos, es toda la vida de Pablo. Eso me llamó muchísimo la atención. Todo lo que Pablo hizo, una vez que se convirtió en Damasco, cuando él vuelve al corazón de Jesús, porque él era Saulo que perseguía también a los cristianos, toda la mitad del capítulo de Hechos es sobre lo que Pablo hizo. Si usted se fija, tiene su Biblia ahí y empieza a ver desde el capítulo 14, va a ver que todo es sobre Pablo, ¿no? Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje de ministerio, Pablo y Bernabé en Antioquía, Pablo en Listra, Pablo en Iconio, Pablo se separa de Bernabé, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas, la visión del vador macedonio, el alboroto en Tesalónica. Pablo provoca que la iglesia tenga que hacer un concilio, el primer concilio, para ponerse de acuerdo porque estaban diciéndole a los nuevos cristianos que tenían que hacerse judíos para ser verdaderos cristianos. Y no era así, porque el Señor vino a traer la salvación a todos, ¿no? Pablo fue realmente un gran revolucionario. Y ver la vida de Pablo en todo lo que es el Evangelio, en Hechos, perdón, y todo lo que él hace, ¿no? Y saben que a partir del capítulo 21, fíjense que a partir del capítulo 21 de Hechos, Pablo ya está encarcelado, ¿no? Y él, desde la cárcel, sigue predicando. Todas las cartas, la mayoría de las cartas que está en el Nuevo Testamento, a los filipenses, a los romanos, a los colosenses, las escribió Pablo desde la cárcel, ¿no? Entonces, vemos cómo la vida de él fue una vida que realmente transformó las vidas de muchos. Y me gustaría que, para seguir estudiando, vamos a tomar un capítulo en la vida de Pablo, en Hechos, pero me gustaría que veamos una imagen primero. Miren, esto quería mostrarles. ¿Qué se imaginan con esa imagen? ¿A dónde voy? Dice acá Darío. ¿Alguien más? ¿Cuál es el camino? Sí. Yo le puse como título a esta prédica, digamos, como si fuera un título, Decisiones. Así se llama. ¿Se acuerda? El miércoles en la reunión de oración les había dicho que íbamos a hablar algo de decisiones hoy. Y nosotros tomamos decisiones todo el tiempo. Usted decidió hoy levantarse y venir a la iglesia. Algunos no. Algunos decidieron, sí decidieron, pero decidieron quedarse bajo las colchas, ¿no? Y en el mundo, todo el tiempo en nuestras vidas tenemos que tomar decisiones. Quiero que se quede pensando en esto, en decisiones. Y vamos a ir en el libro de Hechos, en el capítulo 27. Me gustó mucho este capítulo, largo el capítulo, pero muy bueno. Y siempre pensaba, ¿no? ¿Por qué se tomó el tiempo para escribir cada detalle en este capítulo, en el capítulo 27? Y vemos acá, en el capítulo 27, le voy a pedir que pongan el mapita. Esto se lo llama en diferentes estudios, se lo llama como el cuarto viaje misionero de Pablo, ¿no? Y Pablo, como yo les decía, desde el capítulo 21 está encarcelado. Y él pasó por diferentes gobernadores, que uno lo llevaba para acá, el otro lo llevaba para acá, y a ver, yo lo voy a condenar, y no podían condenarlo de ninguna forma. Entonces Pablo, como él tenía ciudadanía romana, él pide que se lo lleve a Roma para que el César le tome, que haga la decisión de lo que va a hacer de la vida de Pablo. Entonces sale de viaje, en su último viaje, y miren, él iba de viaje como preso a Roma para ver al César, y la Biblia lo determina como el cuarto viaje misionero de Pablo. ¿No les parece cómo es esto? Él estaba yendo a ser condenado, a ser enjuiciado, a ser muerto, capaz, con muchos otros presos. Y dice en el versículo 27, el 1 y 2, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta.
y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y él empieza un proceso, y acá me llamó la atención que fíjense que en el versículo 2 dice, y embarcándonos en una nave. Cuando dice embarcándonos, ¿qué quiere decir? Que él estaba presente. ¿Quién es el que estaba escribiendo? ¿Quién es el que escribió los Hechos? ¿Me están escuchando o no? Lucas. Entonces, Lucas, el doctor Lucas que escribe, iba con Pablo en ese barco junto con otro cristiano que es Aristarco, ¿no? O sea, Lucas escribe esto no porque alguien le contó, sino porque él estuvo ahí en ese viaje y iba con Pablo. Y dice, bueno, la Biblia, si usted sigue leyendo, porque no vamos a leer todo el capítulo, yo les voy a ir contando, ¿no? Dice después en el versículo del 3 al 8, ellos muestran cómo hacen para viajar. Y ellos salen, fíjense acá, no sé si pueden ver, ¿puedo usar esto, Abby, tu cosa? No, ¿no? Algo para marcar. Acá está Jerusalén. Y ellos salen de Cesarea y dice que llegan al otro día a Sidón. Fíjense en su Biblia, en el versículo 3, ellos llegan a Sidón. Y ellos van en una embarcación, dice acá, Adramitena. Era el nombre de la embarcación, ellos subieron esa embarcación. Dice que esa embarcación iba hacia Asia Menor, para allá arriba. ¿Ven? ¿No tenemos algo para señalar? Ah, ahí está, gracias. La idea era que ese barco vaya rodeando todo esto y vaya hacia Asia y haga toda una vuelta para ir a Italia, allá a Roma, ¿entienden? Esa era la idea. Pero ellos salen de ahí y van a Sidón, y en Sidón dice que Pablo, como era diferente a los otros, no era un preso como todos, no era un preso que ya estaba, todos los que iban ahí ya iban a sentencia de muerte, ya iban a ir al César. En ese tiempo el César tenía el Coliseo y mataba, ¿se acuerdan? Y mandaba a los leones y mataba a la gente y él se divertía con esas cosas. Entonces llevaban en ese barco muchos presos y se iban para Italia. Pero dice que Pablo tenía otra forma de ver, de estar, de compartir. Entonces había hallado gracia delante de Julio, de esta persona que iba comandando toda, este centurión que iba comandando toda esta comitiva, ¿no? Y dice que cuando llegan a Sidón, fíjense en qué dice ahí la palabra, cuando llegan a Sidón dice que permite, ¿no? Dice la palabra, llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, en el versículo 3, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, ¿no? Imagínense en un preso, pero cómo Pablo fue reconocido en ese tiempo, que él permitió que cuando llegaron a Sidón vengan los amigos cristianos, lo vean, lo atiendan, lo acompañen, él siendo todavía preso. Y dice que cuando llegan, salen de ahí de Sidón, y ellos llegan acá a Mira, ¿no? Cuando ellos llegan ahí a Mira, dice que ellos deciden cambiar de embarcación. Ellos deciden irse a otra embarcación. Y dice acá, en el versículo 5, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión, hablamos de Julio, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Ellos cambiaron de embarcación y dice que esta embarcación venía con trigo de Egipto para llevar a Roma. Era una nave más comercial y que tenía mucha más, ¿cómo se dice?, personas, tamaño. Si usted ve en el versículo casi al final del capítulo 27, dice que iban 276 personas en ese barco. O sea, yo lo que digo para que usted se ubique, que no era una lanchita pescadora, como la que vemos en algunas veces en las películas. No es la de los pescadores, era como un barco, ¿no? Y estudiando y leyendo dice que este barco tenía 42 metros de largo y 11 metros de ancho. ¿Se imagina? 11 metros. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? 8. Más ancho que esto era el ancho del barco y 42 metros para que entren las 276 personas. ¿Está bien? Se ubica más o menos. Había una fotito de un barco que yo había puesto, no sé si será ese barco, pero más o menos para que, algo así, ¿no? Grande. Y ellos se suben ahí, estaban los presos, estaban los tripulantes, estaba Pablo, había algunos cristianos que lo acompañaban, y iban rumbo a Roma. Pero ¿saben qué? Fíjense,
seguimos leyendo la historia, yo le voy contando así, ¿no? Porque si leemos todo el capítulo, dice en el versículo 7, navegando muchos días, despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotaviento de Creta frente a Salmón, y costeándola a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. ¿Qué estamos viendo acá? Fíjense, ellos cuando salen, volvemos al mapita, perdón. ¿Se acuerdan que ellos de acá cambian de barco? Y dice que vienen a duras penas y llegan acá a Buenos Puertos. Acá en el medio, en la isla de Creta, ellos llegan ahí. Lo que llama la atención, que cuando estamos viendo que ellos llegan a ese lugar, dice a duras penas, y costeándola con dificultad, dice en el versículo 8, dice el versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, ¿no?, decide seguir. ¿Por qué decía esto Pablo? A mí me llamó la atención, fíjense que acá dice, siendo ya peligrosa por haber pasado ya el ayuno. Y hace esta muestra, ¿por qué pone Pablo, Lucas, en la escritura este tiempo, ¿no? Y dice que habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. La fecha del ayuno que se menciona acá, dicen que probablemente era el 5 de octubre. Cuando nosotros estamos acá en invierno, en el otro lado están en verano. Cuando nosotros estamos en verano, hacia el otro lado están en invierno. O sea que el 5 de octubre nosotros estamos en pleno calor, allá empieza todo el invierno. Y dice que desde el 14 de septiembre hasta el 11 de noviembre era el invierno. Entonces la navegación no salía porque todo se congela. Ustedes han visto cómo es el tema del frío, los barcos, la navegación, no sé cómo será, esa parte no entiendo, pero dice que desde el 14 de septiembre hasta el 11 de noviembre no se navegaba, porque todo estaba congelado por los fríos, por los vientos, porque entonces no había navegación. Y Pablo, dice acá Lucas cuando lo escribe, estaba terminando el ayuno. Entonces calculan que esa terminación del ayuno era por la fecha de expiación, era el 5 de octubre. Estaban en la mitad, ¿no es cierto? Y era peligroso. Y Pablo les dice, es peligroso que salgamos, vamos a perder todo, se va a perder todo el campamento. Pero, ¿qué dice el versículo 11? Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo le decía. ¿Tenías razón de escuchar al piloto o no? Supuestamente el más capaz, es el dueño del barco, no va a querer que su barco se pierda, ¿no? Pero ellos dicen, ¿saben lo que pasa? Es que acá en este lugar, en Buenos Puertos, que le llaman Buenos Puertos, que está aquí, están en medio de toda de todo el océano, viene la brisa, viene la bahía, dice que era un lugar pequeño. Entonces ellos no querían ponerse a invernar en ese lugar. Entonces dicen, no, mejor vamos un poquito más allá, cerquita. Eran solamente 40 millas, eran 64 kilómetros, bordeando la costa de Creta para llegar a Fenicia. Y esa era la idea. Eso es lo que ellos querían hacer. Dice, no, dice el versículo 12, dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí para que pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste a invernar allí. O sea, no es que ellos se iban a ir a Italia, habían dicho, bueno, sí, nos quedemos, porque está peligroso, pero no acá en Buenos Puertos, vamos a Fenice, porque ahí está mejor, es más grande, no es tan peligroso, entonces ellos salen. Y para uno, si uno lo piensa desde el punto de vista del piloto, y todo, si vamos bordeando no hay ningún problema, vamos. Y se ponen todos de acuerdo y salen. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice en el versículo 13? Y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. En ese momento los agarró el ciclón, como habíamos mostrado en
en el barco y que se veían los rayos y una tormenta. Imagínense una tormenta. Ustedes vieron acá en Salta, no llueve mucho, pero por ahí en el verano cuando se larga de esas tormentas hay veces que no se ve nada y se inundan las calles y no ves nada en el cielo, ¿no? Imagínense en medio de la tempestad, en medio del océano. En medio del océano, en el medio del mar, ¿qué es lo que los guía? ¿Alguna vez viajaron en un barco así o fueron a pescar en la noche? A los pescadores, ¿qué los guía? La luna, de día el sol, de noche las estrellas también. Pero dice que ahí estaba en medio de un viento, como un ciclón, como dice acá, Euroclidón, ¿no? No veían nada. No había luna, no había estrellas, era solamente agua, tormenta. Entonces dice que lo que hicieron bajaron las velas, porque si ellos dejaban las velas puestas, se destruía todo el barco. Y yo había buscado también una información donde decía que estos barcos eran grandes para llevar tripulación y todo, pero era peligrosa, no estaban preparadas para soportar el viento, ¿no? Entonces dice que en ese momento, en vez de llegar en 64 kilómetros, el barco fue llevado, fíjense ahí en la línea, todo esto, ¿no? Ellos salen, la idea era por ahí, ir a llegar ahí, y le agarra el Euroclidón y chao. Y van y son, como decía Pablo, ¿no? Y a veces algunos dicen, puede ser que Pablo lo que él haya dicho y le haya dicho a la gente era algo porque Dios le había revelado a través del Espíritu Santo, pero no. Pablo también tenía experiencia. Una de las cosas que me llamó la atención de Pablo era que Pablo tenía una sólida formación académica. Tenía conocimiento de teología, de filosofía, de hechos jurídicos, de lingüística, mercantil. Y también, dice la palabra del Señor en Corintios, cuando usted va leyendo, él tenía 3.500 millas de experiencia, de naufragios, de haber andado en muchos tiempos. Y él sabía que ese tiempo no se debía navegar, ¿no? Y no hicieron caso, bueno, ellos siguieron. Espérenme que voy a pasar la hoja porque ya... Y ellos terminaron destruyendo todo el barco, ¿no? Y dice, y no fueron un día, 2 días, fíjense, dice el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Ellos saben que, hermanos, para alivianar el barco, empezaron a tirar todo lo que tenían. Empezaron a tirar, qué sé yo, me imagino que las valijas, la ropa, empezaron a tirar todas las herramientas del barco, inclusive ellos tenían como al final, en la parte de atrás, era como un barquito, no es barquito, una lancha salvavidas, que se llamaba esquife. Ellos también, primero la suben, la tienen, pero después la tienen que tirar, porque todo tenía que permitir que el barco pudiera estar más liviano. Entonces dice el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Él les había dicho, ¿no? Y ellos tomaron otra decisión. Pero en medio de esa situación, porque dice que no habían comido, y no es que no habían comido porque los tripulantes y todos se pusieron a orar, a pedirle a Dios, no, ellos no comieron por el miedo, por los mareos, por la situación. Y Pablo sí, él estaba confiando en Dios. Y él dice que los exhorta, Pablo en el versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Usted imagínese que va en este barco, dentro de las 276 personas, y que venga uno que se para en medio y le dice, no se preocupe, tengan ánimo, porque no vamos a morir, solamente se va a perder el barco. ¿Cómo cree usted que se salva si se pierde el barco? Era medio, ¿no? Pero dice el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo,
diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y me llamó la atención esto, porque Pablo los está animando a ellos, porque dice que le apareció un ángel del Señor, pero el ángel del Señor le dijo a él: decile a los tripulantes que no teman. Fíjense qué dice el versículo 23. No, el versículo 24. Pablo dice: apareció el ángel de Dios, ¿quién soy? ¿A quién sirve? ¿De quién soy? ¿A quién sirvo? Diciendo: Pablo, no temas. ¿A quién le está diciendo que no tema? A Pablo. Y Pablo lo está exhortando a ellos, pero ¿quién es el que tenía miedo al principio? Pablo, ¿no? Aunque él creía, aunque él ya los había exhortado, aunque él ya le había dicho: no me hicieron caso, ¿ves? Les dije, qué sé yo, pero él también tenía miedo en medio de esa situación. ¿Cuántos de nosotros en medio de una situación de tormenta, de dificultad, de enfermedad, de tragedia, no tenemos miedo, ¿no? Y el Señor le dice a Pablo en ese momento: no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Tenía un propósito, ¿no? No es que Pablo, con todo esto preso, él estuvo en todos lados y él predicaba al centurión, a esto, en Sidón, a la gente que estaba en el barco, y tenía que llegar hasta el César para dar testimonio de quién era él y a quién servía. Y dice el versículo 25: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que quedemos en alguna isla, ¿no? Y el pastor decía al principio que necesitamos nosotros creer en Dios, ¿no? Pero muchas veces nosotros creemos en Dios, creemos que Dios existe, creemos que Dios está, pero muy pocas veces confiamos en Dios. Fíjense que Pablo acá en el versículo dice: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me han dicho, ¿no? Es necesario que nosotros podamos confiar en el Señor. Es necesario que nosotros podamos entender, y como decía Ani, no temas, ¿no? Y seguramente Pablo estuvo orando también por todos ellos, porque ahí en el versículo que dice: se te ha concedido, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea que no se iba a morir ninguno, que no se iba a perder, pero sí el barco, ¿no? Y cuando dice Pablo que él confía en Dios, es como que él confía aún a pesar de todo lo que pueda venir, ¿no? Pablo le creyó a Dios cuando yo no había nada más en qué creer. Él no podía creer en los marinos, no podía creer en el barco, no podía creer en las velas, en el viento, en el centurión, en el ingenio humano, ni en nada más, solo en Dios, en esa situación. Y esta era una de las situaciones, de las circunstancias, o en su peor momento. Y Pablo podría haber dicho, como una vez dijo Job, en el capítulo 13, versículo 15, la tormenta y el peligro eran reales, pero Dios era más real para Pablo que las terribles circunstancias, ¿no? Y Job dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Eso decía Job, y conocemos la vida de Job. Pablo en esta situación podría haber dicho lo mismo que Job: aunque él me matare, aunque yo perezca aquí, no dejaré, en él esperaré, ¿no? Hermanos, las tormentas, las circunstancias de nuestras vidas, los peligros son reales, pero Dios es más real. Dios es más real para usted, así como Pablo, aunque él veía que no había nada, que no se veía nada, que no sabían a dónde estaban ni dónde iban, ¿no? Y en el versículo, después del capítulo ya del 27 al 29, ellos empiezan a ver que ya llegan, dice el versículo 27, dice: venida la 14ª noche. ¿Cuánto es la 14ª noche? 14 días, hermanos, 2 semanas perdidos en el mar, sin comida, sin luz, porque la tormenta era que no había ni sol, dice ahí que no hay ni sol
ni estrellas, o sea que no se veía nada. Todo el tiempo no sabían si era de día, si era de noche, si, ¿no? Y estuvieron 14 días ahí en medio de esa tormenta. ¿Era para dudar o no era para dudar? Era para dudar. Y dice que venida la 14ª noche y siendo llevado a través del mar Adriático, y a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Entonces se le ocurrió a los marineros, fíjense del versículo 30 al 32, dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas y ellos querían irse. No eran todos los tripulantes ni los presos, sino eran los que estaban encargados, los marineros. Y entonces dice que Pablo se da cuenta y le dice al centurión: si estos se van, vamos a perecer todos, no vamos a poder salvarlo a ellos ni a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos eran los que comandaban todo el barco, los que estaban ahí, los que sabían hacer, los que sabían guiar, timotear y todo lo demás en el barco. ¿Se entiende? O sea, se van metiendo así en la historia y ya están en el barco y se quieren escapar del barco. No podemos escaparnos del barco, hermano. Entonces dice que, fíjense, que los soldados, dice, cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Los soldados en ese momento confiaban más en Pablo que en toda la situación, porque automáticamente cuando él le dijo: si estos se van, entonces los soldados deciden, cortan todo y se pierde el esquife. Ahora dice: cuando comenzó a amanecer, en el versículo 33, Pablo exhorta a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y haciendo esto ellos comen. Fíjense que ellos comen y después que terminan de comer dice que tiran todo el trigo que quedaba. O sea, se quedan sin nada. Era la última comida. Después de 14 días comieron y aún así tiraron el trigo para que quede más alivianado. Y vieron que ahí ellos empiezan a reconocer la tierra, y inclusive ya llegando al versículo 42 dice que los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron. Cuando ellos están llegando ya a tierra, fíjense que venía todavía el barco, pero dice que cuando venían llegando a tierra había muchos arrecifes, me refiero yo, o piedras, no sé cómo, no llegaban a la orilla totalmente el barco, encalló entre medio de dos y se hizo pedazos, ¿no? Fíjense que dice que explotó la proa y todo. Entonces los soldados ahí, ¿qué querían hacer? Porque los soldados iban encargados de los presos. Si los presos se escapaban, ¿a quién los mataban? A los soldados. Pero el centurión intervino y no los mataron. Y se salvaron todos, como dice ahí. Pero ¿cómo? Dice, algunos, yo me imagino, ¿no? Han visto alguna película por ahí que agarran un pedacito del barco, así, la madera, y se ponen ahí arriba y para llegar a la orilla, ¿no? El barco quedó destruido, perdieron todo económicamente, pero las vidas de ellos fueron salvados. Y todos llegaron a la orilla, ¿no? Y todos se salvaron, dice el versículo 44, y los demás partes en tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, ¿no? Y nosotros pensamos, usted dirá, ¿qué tienen que ver el principio de las decisiones con toda esta situación? Si el centurión hubiera escuchado a Pablo, no hubieran decidido salir, se hubieran quedado ahí. Aunque capaz que era chiquito, Buen Puertas como se llamaba el lugar, ellos no hubieran pasado lo que pasaron ahí, no hubieran perdido toda la carga, no hubieran perdido todo lo que era el barco, porque el barco quedó destruido, o sea que el dueño del barco, el que manejó toda la situación, perdió todo. Y no sé si a usted le ha pasado, o si nos ha pasado a todos, que a veces vamos en barcos con otros creyentes o con incrédulos, donde el que comanda el barco toma las decisiones importantes, pero no somos nosotros. Estamos en situaciones con personas que toman decisiones y nosotros a veces vemos que esas decisiones no son las correctas.
Y como Pablo, ¿qué nos toca hacer? Advertirles, aconsejarles, decirles, pero al fin y al cabo la decisión las toman las mismas personas, cada uno de nosotros. El Señor Jesús cada día nos da una opción y Él nos dice, esto es lo mejor. Nosotros hacemos hincapié en que tenemos que estudiar la palabra. ¿Cuánto de la palabra de Dios usted sabe para poder conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿No? Y nosotros tenemos que tomar decisiones, nosotros tenemos que decidir, pero si nosotros somos el capitán del barco. Ahora, cuando estamos en un barco con otras personas y hay otra persona que es el jefe o el que manda y toma decisiones, y a veces se puede equivocar, a veces no, pero estamos todos en el mismo barco. Y yo pensaba, hay veces en estas circunstancias cuando yo le decía, si nosotros hubiéramos tenido la opción de decidir, capaz que nos bajábamos del barco. Y a veces hay lugares en donde nosotros vamos y estamos que capaz que la mejor decisión es bajarnos del barco, irnos, dejar esa situación si vemos que no cambia. Pero hay situaciones o hay barcos del cual no nos podemos bajar. Y yo pensaba esto en la familia, por ejemplo. La familia, si usted lo toma como un barco, hay alguien que toma decisiones. A veces toma las decisiones correctas, a veces no. Pero a nosotros, ¿qué nos queda? Orar, advertir, opinar, pero al fin y al cabo, cada uno toma la decisión. Pero ¿saben qué? Esa decisión, por ejemplo, Pablo lo advirtió, lo dijo, él no tomó la decisión, pero él sufrió las consecuencias de la decisión mal tomada de un capitán o de un jefe. Cada uno de nosotros, estando en el barco que estemos, las decisiones que tomemos afectan a todos los que están a nuestro alrededor. Si yo tomo una mala decisión, afecto a mi familia, afecto a mis hijos, afecto a mis nietos, afecto a mis futuros, ¿no? Y si alguien toma una mala decisión dentro de mi casa, o afecta a todos. Nosotros tenemos que pensar eso, que no somos un ente que vivimos solo en este mundo. Nosotros necesitamos entender que todas las decisiones que tomamos afectan a todos los que están con nosotros en el mismo barco. Pensaba en los jóvenes a veces, ¿no? Los jóvenes dicen, no, yo estoy enamorado y me voy a casar con esta persona. Porque lo único que cuenta en ese momento es el amor. Pero sin saber que en el futuro, cuando uno toma una decisión de casarse, todo lo que el amor, por ahí dice, se termina, pero no es que se termina, tiene que ir creciendo, pero el enamoramiento termina en algún momento y lo que salva el matrimonio, la vida, la familia, es el carácter de las personas. Mi carácter y el carácter del otro, las decisiones, el crecimiento, ¿no? Y a veces tenemos jóvenes que están buscando porque, qué sé yo, no saben cuál va a ser su futuro y están buscando y se enamoran y a veces no es la persona correcta. Entonces, tenemos que ver, esta persona ama a Dios, tiene un carácter para Dios, cumple sus responsabilidades, se hace responsable o se esconde de sus responsabilidades, escapa de sus responsabilidades. Son diferentes situaciones, pensando en la familia, ¿no? Porque a veces la persona, muchas veces nosotros escuchamos a jóvenes o las mismas personas donde dicen, es mi vida, pero no saben que las decisiones que uno está tomando afecta a todas las personas que están en el mismo barco. Y lo mismo pasa en un trabajo, y lo mismo pasa en la iglesia, ¿no? Las decisiones que se toman, podemos advertir, podemos aconsejar, podemos decir, pero si hay algo que vamos a tener que hacer es pasar o vivir las consecuencias de nuestras decisiones. Yo pensaba, ¿por qué, pensando en Pablo, por qué Dios no salvó a los cristianos que estaban ahí? Como una vez en el mar de Galilea, cuando se levantó la tormenta, Jesús hizo parar el viento y todo, y se paró, y no hubo todo esto, ¿no? ¿Por qué Dios permitió todas estas cosas? Porque a veces nosotros vivimos o estamos viviendo la vida ahora, por ejemplo, nosotros estamos en nuestro país y nuestros gobernantes toman malas decisiones. A veces toman buenas decisiones, pero todas las decisiones que ellos toman
afectan a todos. Ellos no se dan cuenta, ellos creen que es para ellos nomás. Afectan a todo lo que hacemos, hermanos, afecta a todo lo que está a nuestro alrededor, todas nuestras decisiones, todo lo que nosotros decidimos hacer. Y a veces algunas personas empiezan a navegar pensando, si no funciona, el Señor me va a ayudar. ¿Cuántas veces usted no tomó decisiones pensando, bueno, yo tomo esta decisión, pero si no funciona, el Señor me va a ayudar, porque yo soy su hijo, porque Él me ama, ¿no? Puede ser que así suceda, porque el Señor los salvó a todos o no en el barco. Los salvó a todos, pero no los salvó de los problemas. Ellos tuvieron que pasaron hambre, destrucción, pérdida de muchas cosas por haber tomado una mala decisión. Y no habían comido en días, navegaron con mareas altas, al final el barco se destruyó. Y ¿saben qué? Yo estoy segura que esa no era la voluntad de Dios, ¿no? No era su voluntad que pasen por todos esos problemas. Es por eso que desde el principio les había dicho que se quedaran en el puerto. Sí puede ser que el Señor nos salve, es cierto, pero si navegas sin prestarle atención a su consejo, de seguro te dirigirás a grandes problemas. Hay mucha gente que puede opinar, hermanos. Hay mucha gente que nosotros tenemos que tomar decisiones en diferentes circunstancias de nuestras vidas y muchos pueden opinar de buena forma, otros de mala forma. Y uno escucha, ay, hago esto, ¿qué dice este? Y escucho acá, escucho allá. Pero nosotros tenemos que escuchar a Dios. Nosotros tenemos que estar seguros que de lo que vamos a hacer, el Señor me está guiando, el Señor me está diciendo, yo estoy escuchando la voz de Dios antes que cualquier cosa para tomar una sabia decisión. El Señor solo quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere salvarnos de las mareas altas, de las malas decisiones, ¿no? Para llevarnos a un mejor puerto. Y hay un hombre, Paulo Coelho, dijo, todos los días Dios nos da un momento en que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. Todos los días Dios nos da un momento en que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. El instante mágico es el momento en que un sí o un no pueden cambiar toda nuestra existencia. Estamos sirviéndole a Dios, estamos escuchando la voz de Dios y es simplemente con un sí o un no, hermanos. Tenemos que decidirnos por el Señor. Tenemos que decidir confiar en el Señor a pesar de lo que no vemos, a pesar de lo que no entendemos, a pesar de las circunstancias que estamos viendo. Yo decido confiar en el Señor, pero obedeciéndole a Él, haciéndole caso a Él y tomando esto como con un sí o un no, hermanos. No hay intermedios, ¿no? Entonces, que podamos pensar en esta mañana, que podamos poder conocer los propósitos. Es tan simple, hermanos, cuando yo le dije a ustedes cuál era el propósito de Pablo, cuál era el propósito de los discípulos, cuál es nuestro propósito. Es llevar el evangelio a toda criatura, es vivir la vida como el Señor quiere que vivamos. Nos alejemos del pecado, de la mentira, del engaño, de la corrupción. ¿Por qué tenemos que vivir en este mundo rodeado de todo eso y hacer lo mismo, ¿no? Y es tan simple poder, simple, digamos, en el hecho, en la teoría. El tema, yo sé que lo difícil es la práctica, pero necesitamos tomar decisiones. Y puede haber, qué sé yo, uno puede pensar en esto que contamos, que es una historia, que Pablo la puso. Yo creo que tenía muchos propósitos, porque nosotros constantemente estamos en medio de tormentas y dificultades. Pero el Señor dice que nosotros tenemos que confiar en Él, creerle a Él y sobre todo no naufragar, hermanos. Y había muchos comentarios cuando leía esto, pero decía que había algo me llamó la atención donde dice que hay peores naufragios que un barco, que una tormenta, que una situación con una enfermedad. ¿Sabe cuál es el peor naufragio? Es el naufragio de nuestra fe. Es cuando nosotros decidimos irnos de las manos de Dios y hacer nuestra propia voluntad.
Primera de Timoteo, Pablo le decía a Timoteo en el versículo 18 y 19, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechándola, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Si nosotros perdemos la fe en Dios, si nosotros dejamos de confiar en Dios, si nosotros dejamos de obedecer a Dios, vamos a naufragar, hermanos. Pero el peor naufragio es que nosotros perdamos nuestra fe, que nosotros dejemos a nuestro Dios y que nosotros decidamos volvernos al mundo. Ese es el peor naufragio que puede pasar nuestra vida. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y puede haber, como decía la imagen del principio, puede haber muchos caminos. Pero nosotros necesitamos tomar el camino que el Señor nos muestra, ¿no? Necesitamos tomar ese solo camino. Podemos tener muchas circunstancias, podemos tener muchas opciones, porque este mundo nos da muchas opciones. Pero hermanos, si usted decide tomar alguna opción que no venga de parte de Dios, aténgase a las consecuencias, porque las consecuencias vendrán y usted la va a tener que vivir y pasar, transitar hasta que nos tengamos que volver al Señor, pero las consecuencias no las podemos evitar. Las consecuencias de nuestras decisiones, hermanos, no las podemos evitar. Cada decisión que nosotros tomamos, ¿no?, va a traer una consecuencia. Entonces, busquemos al Señor, obedezcamos su palabra, busquemos su guía y qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Señor, te glorificamos en esta mañana, en esta tarde. Señor, tú conoces nuestras vidas. Señor, a veces de jóvenes hemos tomado decisiones equivocadas y hemos tenido que vivir las consecuencias, Señor. Pasar problemas, pasar situaciones. Pero, Señor, cada día tú nos das una nueva oportunidad. Y en esta mañana queremos tomar esta oportunidad, Señor, de cambiar, de retroceder, de negar, Señor, de soltar todo lo que viene trayendo problemas en nuestras vidas. Señor, que permitamos de este barco, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra situación, soltar todo aquello que pesa, todo aquello que engaña, todo aquello que, Señor, que nos hace daño. Señor, queremos confiar plenamente en ti. Señor, queremos decidirnos por ti. Queremos decidirnos por tu palabra. Queremos que nuestra familia, Señor, sea levantada, sea, Señor, un testimonio de vida, Señor, para otros, con cada una de nuestras decisiones. Señor, pedimos perdón si no hemos estado escuchándote, si no hemos estado decidiendo por ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos acompañar a las decisiones de nuestra familia, de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros padres. Señor, acompañar, entender, escuchar, Señor, y poder decidir de la mejor forma. Señor, ayúdanos y líbranos de todas estas mareas altas, de toda tormenta, de toda preocupación. Ayúdanos, Señor, a tomar cada día las mejores decisiones. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, te agradecemos, Señor, por tu amor, te agradecemos, Señor, por tus bendiciones. Y gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos cada día de poder escuchar tu voz y obedecerte. Te glorificamos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.